Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar vamos a darle esta gloria, la honra a nuestro Señor por medio de este culto que vamos a celebrar en su nombre. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus lugares, de tal manera que nos va a acompañar con las notas nuestros hermanos. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 11, que es el llamamiento a la adoración. Salmo capítulo 11. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor. La lectura la vamos a hacer en concierto, todos juntos. Y la palabra de nuestro Señor dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre
y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Así de pie vamos a entonar el himno 235, himno 235, Majestad. Excelsa majestad, tributale la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Él reina ya, pronto vendrá y nos llevará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad,
majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Vamos así a permanecer de pie y vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos, Padre eterno. Gracias te damos en esta hora porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, porque queremos venir a darte gracias por todas las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana. Te agradecemos que nos hayas escuchado y nos hayas contestado, tal vez no como de la manera que queramos, Señor, pero sabemos que oyes todas las oraciones y a todos nos contestas, Señor. Te pedimos así de igual manera que pongas en nuestro corazón oído para oír tu palabra, Señor. Que nos des el entendimiento espiritual para que de tal manera recibamos ese alimento espiritual que tanta falta nos hace en el día a día y en nuestro vivir diario, Señor. Trae con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos. Quita todo obstáculo, Padre Celestial, para que puedan llegar a tiempo, gozarse con nosotros y darte las gracias, Señor. Te pedimos también el perdón de nuestros pecados, que quite los obstáculos, Señor, para que nuestras oraciones lleguen ante ti de gratitud, Señor, de peticiones, de necesidades, porque todos estamos aquí por necesidad de alabarte, Señor, necesidad de glorificarte. Y creemos que en nuestra solicitud, Señor, es lo que mejor parece, Señor, pero te ponemos en tus manos todas estas oraciones, pero hágase tu voluntad, Señor, que se haga como a ti te agrada, porque tus peticiones, tu designio, Señor, son perfectos, Señor. Recibe estos cantos, estas alabanzas, Señor, con gratitud nuestra, Señor, que lleguen ante ti como una ofrenda agradable, Señor. Permite que nos gocemos todos juntos como hermanos. Sabemos que hay diferencias, pero ayúdanos a convivir como hermanos, amarnos como te debemos de amar a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos únicamente y humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse un momento, que se llama Requisitos para los oficiales. Está a cargo de nuestro pastor Antonio Rodríguez, y la base bíblica la vamos a encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 3, y la lectura la vamos a hacer de manera alternada del versículo 1 al versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie, por favor. Y la palabra de nuestro Señor dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, y para rectificar, el hermano de Isaías decía el próximo, domingo, día 2, el hermano Efraín dará clases de catecúmenos para mayores de 14 años y el hermano Benjamín dará clases de catecúmenos para niños menores de 14 años. Y el curso de doctrina o lecciones de doctrina lo estará dando un servidor para la gloria de Dios. Así que exhortamos a toda la iglesia, específicamente a los jóvenes, a venir a participar. Y a prepararse y conocer más de las doctrinas de la palabra de Dios y de las doctrinas reformadas. En esta ocasión quisiera, como bien les decía, estar hablando en 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 13 acerca de los requisitos para los ancianos y los diáconos, y es por eso que en esta ocasión les voy a pedir a los diáconos que fueron aceptados, recibidos, ordenados, que por favor se sienten acá en el primer asiento para que escuchen bien, y a todos pues los aquí presentes que pues pongamos atención a lo que el Señor quiere decirnos con respecto a nuestro deber y fundamentalmente con respecto a nuestra responsabilidad o requisitos delante de Dios y de la iglesia. Entonces le voy a pedir por favor a los diáconos que están, que pasen acá. Subieron. Ahora cuando bajen, por favor, que pasen al frente. Y en el marco de la ordenación e instalación de los oficiales de nuestra iglesia, es bueno, y yo recargo, es bueno que hablemos acerca de los requisitos para un oficial o miembro del consistorio de nuestra iglesia, los cuales deben tener en cuenta siempre para servir mejor, para hacerlo de una manera correcta para la gloria de nuestro Dios. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 13, Pablo está mostrándole a Timoteo cómo deben ser los siervos de Dios, cómo deben ser estos, con el fin de que él pudiera enseñarle a la iglesia donde se encontraba sirviendo. O sea que él comunica a Timoteo y como Timoteo pues transmitía este mensaje a los oficiales, a los diáconos y ancianos de cada iglesia en la cual él servía. En esa ocasión estaba sirviendo en Éfeso. La palabra presbítero quiere decir anciano, y es una palabra que es recurrente a través de todo el Nuevo Testamento. O sea que cuando vamos al Nuevo Testamento, desde los evangelios y fundamentalmente en las cartas de Pablo, vemos constantemente Dios dirigiéndose a los presbíteros como ancianos de la iglesia, ya sea anciano docente, en este caso el pastor, o ya sea anciano gobernante, los otros ancianos que están acompañando al pastor en la enseñanza y guía espiritual de la iglesia. La palabra diácono es traducida en español como sirviente o servidor. En Tito 1, versículos 5 al 9, al igual que en Timoteo 3, habla de lo que son elegidos por Dios para guiar a la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales deben cumplir ciertos requisitos. O sea que no solamente habla a los ancianos, sino que también habla a los diáconos, porque todos están llamados a servir al Señor. Y dice
También Pedro en su capítulo 5, versículo 1 al 4 de su primera carta, habla a los ancianos de la iglesia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, sobre cómo debe servir en la iglesia de Dios, diciendo: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, no por ganancia deshonesta, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confinados, sino convirtiéndose en ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchita de gloria. O sea que es un llamado a tanto los ancianos gobernantes como los diáconos a servir de una manera correcta delante de Dios. La idea del anciano vino de la vida de la iglesia por medio de la cultura judía. En Éxodo 3:16, 12:21, 19:7 se refiere a los ancianos. La palabra anciano simplemente habla de la madurez y sabiduría que una persona debe tener, haciéndolas calificadas para el liderazgo. O sea que tienen cualidades, tienen que tener estas cualidades para ejercer su liderazgo. No es una persona anciana, o sea, grande en edad, sino madura en el Evangelio, conocedor de las Escrituras, amante de la obra de Dios. Era la costumbre de Pablo y Bernabé designar a los ancianos en la iglesia que habían fundado, por ejemplo, Hechos 14:23, y que constituyeron ancianos en cada iglesia. También se estaba desarrollando el oficio de pastor, quien era esencialmente el anciano docente, que enseñaba la palabra. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y quien nombraba y dirigía a los ancianos a otros líderes. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en Tito 1:5-9 pues también está hablando acerca de esto. O sea que la mayor y gran responsabilidad de que estos hermanos ejerzan su gobierno o su servicio recae sobre mí. Soy yo el mayor responsable de que ellos ejerzan esta función o realicen esta tarea. El pastor, pero también toda la iglesia, aquellos miembros que los eligieron, aquellos miembros que lo pusieron al frente, pues también son responsables. Estos oficiales, tanto ancianos como diáconos, y el pastor ejercen un gobierno colegiado. O sea que el pastor no trabaja por sí solo, ni los ancianos gobernantes trabajan por sí solos, ni los diáconos hacen su tarea o sus labores por sí solos. Somos un equipo y todo va en función, en bien de la iglesia, y debemos tomar conciencia de esto y ser responsables ante Dios por esto. Volviendo al texto de 1 Timoteo capítulo 3, nos encontramos con una primera frase que es de suma importancia. Palabra fiel es esta. Pablo está recalcando que lo que está a punto de decirle a Timoteo es de suma importancia. Palabra fiel es esta. Podemos ver que utiliza este recurso más de una vez en 1 Timoteo 1:15, en 4:9, en 2 Timoteo 2:11 y en Tito capítulo 3 verso 8. ¿Cuál es esta palabra fiel que en 1 Timoteo 3:1, que si alguno anhela obispado, buena obra desea?
¿Qué está diciendo? O sea que es una buena obra, es una obra maravillosa la que está deseando. La Nueva Traducción Viviente da la siguiente declaración: si alguna aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. O sea que todo aquel que anhela, aspira, desea formar parte del consistorio, tanto como anciano como diácono, incluso pastor, buena obra desea. Es digno de gran honor o digno de honor. Lo que Pablo está diciendo es: esto es bueno, noble, un trabajo honroso. Timoteo, tienes que buscar hombres buenos, nobles y honorables. O sea que ocúpate con detenimiento, con paciencia, a buscar a estos hombres. Búscalo, que allí están porque están puestos por Dios. Y Calvino dice: porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios en una tarea tan grandiosa como levantar y extender el reino de Dios, al preocuparse por la salvación de las almas a las que el Señor mismo se dignó a comprar con su propia sangre, y gobernar la iglesia, la cual es herencia de Dios. No es cualquier cosa esta responsabilidad que acaban de asumir. No es cualquier cosa. Es algo de gran valor. Pablo continúa diciendo, versículo 2: pero es necesario que estos sigan una serie de requisitos. Es necesario, es preciso, es conveniente que sigan esta serie de requisitos. Y pongan atención toda iglesia. Pongan atención jóvenes. O hombres que algún día serán parte del consistorio de la iglesia. Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser escogidos al azar. No es porque tengan cierto conocimiento, tampoco porque se ofrezcan voluntariamente o porque aspiren a la posición. No es dado por herencia, ni siquiera porque sean líderes natos. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a lo que tanto coinciden con los requisitos establecidos por Dios. O sea que la iglesia toda, empezando por mí, somos responsables de que estos líderes lleven a cabo o tengan en cuenta estos requisitos, incluso antes de ser ordenados. Vemos lo que dice el versículo 8: al igual que los obispos, los diáconos deben cumplir todos estos requisitos. Por eso el texto comienza con la frase de la misma manera. Otra vez Pablo enfatiza esto diciendo que también estos sean sometidos a prueba, al igual que el obispo o los obispos, para ser encontrados irreprensibles. O sea que tanto los oficiales los ancianos como los diáconos deben ser primero sometidos a prueba. Ve si realmente requieren y cumplen con los requisitos que Dios en su palabra ha establecido. Y eso va desde que comienza o desde la reunión de la iglesia para elegir a nuestros oficiales. Desde allá debe comenzar, incluso desde antes. Deberes. Y vamos a ver los deberes y los requisitos. Irreprochable. 1 Timoteo 3:2 nos está hablando de una persona de la cual su conducta no tiene tachadura. No hay nada de lo que se pueda acusar que sea real. Y si hay alguna acusación que se hallen, que sean siempre falsas. Si aparece alguna por ahí, pues que sea falsa. Pues si no, no puedes ejercer tu función como diácono o anciano. Es importante que pueda aceptar sus errores y cambiar sus fallas. O sea, si hay algún error,
si se detecta algún error en él, pues debe reconocerlo y arrepentirse y pedir perdón si así lo requiere. Marido de una sola mujer, versículos 2 y el 12. Pablo aclara esto, ya que en estos tiempos la poligamia se practicaba de forma común. Había mucha poligamia, había mucha atracción, había hombres con diferentes mujeres. Y dice, cuidado, el anciano, el diácono, el oficial, hombre, marido de una sola mujer. Y cuando analizamos el texto, está hablando que debe estar legalmente casado. Sobrio, prudente, decoroso, versículo 2. Estas características se relacionan entre sí. En este caso no está hablando de sobriedad en cuanto a las borracheras, sino a que mantengamos moderación de conducta y forma de vida, formas de hablar, forma de vestir, etcétera, etcétera. O sea que tiene que ver con la conducta, el comportamiento dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo tratas a los que están a tu lado? Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso. De conducta decorosa, versículo 2. Es una persona que su conducta es digna de respeto, digno de admirar. Es una gran persona. Es un oficial de Dios en la iglesia. Hospitalario, tiene que estar dispuesto a ayudar al necesitado y a cualquier persona que requiera ayuda, dispuesto a compartir, a relacionarse, a dar de lo que Dios, o compartir de lo que Dios le ha dado. Apto para enseñar. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios y día a día acercarnos a ella para conocerla más. Conocer lo que Dios me ha dicho, me ha comunicado y qué Dios pide de mí. Que escudriñemos las Escrituras. Tito 1:9 nos dice, debe tener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. O sea que es importante conocer la palabra y conocer las doctrinas de la palabra de Dios para compartirla, para enseñarla de una manera correcta a aquellos que están a nuestro lado. No dado a la bebida, no quiere decir que no pueda beber vino u otra bebida, pero sí habla de que debe ser moderante y sin borracheras. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. O sea que ten cuidado del vino, ten cuidado de la sidra, ten cuidado de la bebida que tomas, que éstas no te lleven a la embriaguez, porque te hace muy mal. No pendenciero, que no se entrometa en peleas o discusiones sin sentido, sino que sepa hasta dónde actuar. Muy importante esto. El oficial que está al frente de la iglesia es responsable y debe ser cuidadoso de cómo actúa, cómo responde ante una situación, ante algo que se le presente. No contencioso. Una persona contenciosa es aquella que está siempre buscando peleas y viendo dónde se puede equivocar la otra. Siempre contradice todo. Debemos cuidado de no caer en esto. O sea, cuidado de ser contencioso. No te entrometas. No busques el mal de tu hermano. No busques el mal del otro. Más bien busca lo bueno, el bien, la bendición. Siempre proclamar la verdad mediante la palabra de Dios, pero no entrar en discusiones sin sentido, ni tratar
de imponer a la fuerza nuestras palabras. Esto le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículos 14 y 15. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si algo vas a tratar, trátalo conforme a lo que dice Dios en su palabra. Habla según la palabra, no según tu criterio, según tu opinión o según tu posición como humano. Habla lo que debes hablar correctamente. Habla la verdad. Amable debe ser una persona que ame a los demás y demuestre su amor en acciones, gestos y palabras. No solamente de palabra, sino en acción. Que demuestre que amo a mi hermano. Que demuestre que aprecio a aquel que está a mi lado y que ha sido puesto por Dios. Ser amable es ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable, e incluso gracioso y risueño. Llénete de gozo de formar parte de la iglesia y de servir al Señor. Sirve con alegría, con entusiasmo, con gozo. Y cuando venga o sufras algo adverso, contrario, pues gózate porque estás sufriendo o estás padeciendo. Como dice Cristo, por el Evangelio, por Cristo. No avaricioso. Más adelante, en su misma carta, Pablo dice, capítulo 6, versos 7 y 10 al 10, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. O sea, no ames al dinero. No estés en esta posición o en este lugar por amor al dinero, sino por servir a Dios. La avaricia y el amor al dinero es uno de los más grandes males que sufre el ser humano. Quien es capaz de hacer cualquier cosa por él es uno de los mayores problemas en el mundo y en la iglesia actual. El amor al dinero es lo que corrompe al ser humano. El amor al dinero es lo que trae división y contienda en los hogares, en la familia, en los centros de trabajo e incluso en la iglesia. Es por el dinero, principalmente. Buen gobernador de su hogar, teniendo a sus hijos sujetos con toda honestidad, o sea, con dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá cuidar de ella? ¿Cómo podrá aconsejar? ¿Cómo podrá guiar? Dignidad, tener a los hijos sujetos, que sean obedientes a ellos, a los padres. En Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es importante, es un requisito dado por Dios, establecido por Dios. O sea que si deseas ser anciano, si deseas ser diácono, primero ocúpate de tu familia. Ordena a tu familia. Que ésta marche. En primer lugar, que sean creyentes. Porque si no es creyente no se van a conducir según la palabra. Luego, que se comprometan en adorar a Dios. No un neófito, no un recién convertido. Esto ocurre con personas que no tienen debido conocimiento de la palabra. El que no tiene conocimiento de la palabra no puede ser líder, no puede ocupar
la función de anciano fundamentalmente. Debe ser un conocedor de la palabra. Debe ser conocer las doctrinas de Dios. Tal vez su entrega sea real, pero las responsabilidades de la iglesia lo abruman y no sabe cómo seguir adelante debido a que no tiene herramientas necesarias. También habla en este punto sobre el orgullo, ya que puede llegar a la ceguera, envanecerse su visión espiritualmente hablando y caer en pecado. O sea que no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido, no puede ser uno que no ame la iglesia o que no visite la iglesia o comparta con la iglesia. Aquel que no se congrega, pues no puede formar parte del gobierno de la iglesia. Tiene que ser ejemplo, debe ser maduro en la vida espiritual, de buena reputación. Versículo 7. Esto nos dice que toda su conducta fuera de la iglesia debe ser irrepresible y debe actuar bien con las personas que no pertenecen a la iglesia, e incluso con las que no conocen a Dios. Tiene que tener mucho cuidado, mucho respeto a la hora de contestar, de actuar, de reaccionar ante cualquier cosa. Una persona mentirosa que no tiene una buena conducta en la sociedad no puede ocupar un cargo. O sea, tiene que ser alguien de Dios que ande en la verdad y que hable verdad. Al igual que los obispos, los diáconos deben cumplir estos requisitos. Por eso el texto comienza con la frase de la misma manera. Otra vez Pablo enfatiza esto diciendo que también estos sean sometidos a prueba. Sométesen a prueba o sométenlos a prueba. Es necesario, al igual que el obispo, para ser encontrados irrepresibles, punto que ya hemos explicado anteriormente. O sea que este es un requisito muy necesario, muy importante para formar parte del liderazgo de la iglesia, ser irrepresible. Y la palabra dice, sin doblez, sin que se le señale nada. De una sola palabra, es una frase que puedo interpretar de dos maneras. Jesús enseña, en nuestra palabra debe ser sí o no. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal, del maligno. Mateo 5:37. Esto es en el campo de juramento. Debemos ser firmes con lo que decimos. Debemos ser firmes en cumplir con nuestro compromiso, con nuestro pacto delante de Dios. Es importante, amados hermanos, tener en cuenta estas cosas. Ni amante de ganancia deshonesta, en la avaricia, el amor al dinero, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe se refiere a la doctrina del Evangelio. Ama, conoce la doctrina del Evangelio. Habla de la fe, habla de lo que crees, habla de tu convicción, de tu seguridad en Cristo. Eso es lo que tienes que hablar y compartir con aquellos que están a tu alrededor. Los diáconos, igual que los ancianos, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Con respecto a esto, o sea, a las mujeres dice 1 Timoteo 3:11, honestas, no calumniadoras. Una calumnia es una acusación falsa o un chisme sin fundamento. Tanto las mujeres como los hombres deben alejarse de este tipo de actos y evitarlos. O sea, las esposas de los oficiales deben ser también ejemplo, andar bien, conducirse bien, no entrometerse en lo ajeno, no ser chismosas, no actuar de una manera incorrecta ante los demás.
pues los que han servido bien como diáconos obtendrán para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo nos quiere decir que cuanto mejor es nuestro servicio, mejor va a ser nuestra confianza en Cristo y vamos a ser honrados por nuestro testimonio y nuestra forma de vida. O sea que podemos pasar unas buenas horas hablando acerca de cada uno de estos aspectos o de estos requisitos que deben tener en cuenta los oficiales delante de Dios y delante de la iglesia. Pero en conclusión, amados hermanos, todos los que formamos parte de la iglesia deberíamos buscar y anhelar cumplir con estos requisitos. Sí, anhelar formar parte del consistorio. Buena obra desea el que desea obispado, el que desea servir. Buena cosa anhela. Pero es necesario que si lo vas a hacer, si vas a dar ese paso, si te vas a comprometer, que seas responsable de cumplir con los requisitos que Dios ha establecido en su palabra. De todas maneras, aunque han sido ordenados, aunque han sido instalados, aún pueden pensar, aún pueden retractarse, aún pueden decir: no es tiempo aún para yo ejercer esta función. Pero si sientes el llamado de Dios, como la pregunta que le hicimos unos minutos antes del culto, si sientes el llamado de Dios y te sientes responsable y comprometido de vivir o de llevar a cabo tu ministerio, tu servicio, como Dios lo ha dispuesto en su palabra, pues adelante, que Dios esté bendiciendo tu vida, que Dios guíe tus pasos y que Dios bendiga toda la iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en primer lugar. A veces cuando nos acercamos a tu palabra, Señor, y vemos lo que tú demandas de nosotros, a veces sentimos temor. Porque así somos. Tenemos que sentir temor porque es una gran responsabilidad. Es una tarea difícil. Honrosa, buena, pero difícil. Ayuda, Señor, a estos siervos tuyos, a estos que tú has llamado, a estos que tú has apartado para esta tarea, a servirte con amor, hacerlo con compromiso, con un verdadero deseo, disposición, sacrificio. Pero también, Señor, con una voluntad entregada, en obediencia a tu palabra, siendo ejemplo ante la grey, siendo ejemplo ante este mundo, llevando una buena conducta en el hogar y en la iglesia, siendo buen testimonio, Dios. Tómanos en tus manos a cada uno de nosotros y bendice a la iglesia, Dios, aquí presente. Que cada uno de tus hijos, pues, nos comprometamos también a orar, a acompañarles, a guiarles en esta tarea, Señor. A no abandonarlos y dejarlos, Señor, a que ellos solo lo hagan, sino que también nosotros, pues, podamos ayudarles, escucharles cuando nos exhortan, cuando nos aconsejan, cuando nos enseñan, y ser obedientes también. Obra, Señor, en medio nuestro. Gracias una vez más por tu palabra y gracias por esta ceremonia, por este tiempo que hemos tenido acá. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Para salir vamos a entonar la doxología 450. Dios te bendiga.
Doxología 450. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando, su redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.